Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, familias de Unidos por Cristo y María. Es un gusto y un placer en esta tarde estar ya aquí con nuestro amigo y el padre Jorge Román. Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi querida Lucy. Y aquí con Mateito, que ahora no veo de qué color vino, como demonio. Es que se tapa, ¿verdad? A ver, Mateo, muévete un poquito. Ahí está. Demonio negro. Pero te falta botonarte el botón de arriba. ¿Sí? El moño se anda aflojando, padre. Bueno, me da mucho gusto verte, Mateito. Oye, Mateo, tú que eres el experto, ¿a quién celebramos el día de hoy? Bueno, pues hoy lo busqué y hoy es San Cristóbal. Ándale. ¿Y tú te sabes la historia de San Cristóbal? Sí, un día él vio a un niño, un día había como una tormenta en un río y él cargó a muchas personas para pasarlas al otro lado. Y se la Bueno. pasó un niñito y era muy pesado para él, ¿verdad? Déjame contarte la historia. Mi hermano Sergio escribió una obra de teatro que yo la puse en escena, muy padre. Era un gigantón que servía como guardaespaldas y como guardia del rey. Y entonces un día el rey, en su borrachera, se le figuró que se le aparecía el demonio y le tenía miedo al demonio. Y entonces el gigantón lo despreció, dijo: yo no voy a servir a un rey cobarde, yo voy a recibir al más fuerte, así como los Minions. ¿Tú viste la historia de los Minions? ¿Sí? La película de los Minions. Uy, está muy buena porque los Minions querían servir al más malo, pero son re buenos, pero en fin. Entonces, este gigantón se llamaba Réprobo, porque por más que quería pasar de años, siempre reprobó. No, Réprobo se llamaba. Entonces él dijo: pues si le sirve al diablo, pues voy a buscar al diablo para servirle. Y entonces fue con una secta satánica. Y entonces iban a sacrificar a una muchacha cristiana e invocaron a Satanás. Y entonces, al descubrirle la ropa, tenía un crucifijo y el demonio se horrorizó ante el Cristo y dijo: ¡ay! Y salió corriendo. Y entonces dijo: caray, si el demonio le tiene miedo a ese de la cruz, pues entonces voy a servir a ese de la cruz. Y entonces le dijeron que podía encontrar a un ermitaño y que estaba junto al río, y entonces se acerca y ve que el ermitaño que está junto al río vende agua del río. Dice: ¿cómo se te ocurre vender agua del río si estás cerca del río? La gente puede tomar el agua, ¿estás loco o qué? Dice: esa es la intención. Así la gente me ve, piensa: está loco, y no se me acercan y me dejan en paz. Dice: pues yo no te voy a dejar en paz porque me dijeron que tú conocías a ese hombre de la cruz. Dice: si quieres conocer a ese hombre de la cruz, tienes que ayudar a los más débiles a pasar el río. Dice: no, yo solamente voy a servir al más fuerte. Pues, it's up to you. Si quieres conocer a ese hombre de la cruz, tienes que ayudar a los más débiles y los más indefensos a pasar el río. Y entonces se pone a cargarlos ahí para pasar el río, pero la gente que ayudaba a cruzar le agradecía mucho y le decían sus problemas y todo, y él los escuchaba y él incluso hasta les daba consejos. Y entonces poco a poco fue cambiando su actitud, se dio cuenta que los más débiles eran muy generosos y que, aunque no le pagaban nada, le agradecían enormemente. Y un día precisamente pasó a un niñito sobre los hombros y entonces a la mitad del río sentía que se hundía. Dice: ay, estás muy pesado, niño, ya no comas tanto. Parece como si trajeras el mundo encima. Si es que llevo el mundo sobre mis hombros. Yo soy el de la cruz a quien tú buscas. Y desde hoy ya no te vas a llamar Réprobo, te vas a llamar Cristóbal.
que es el que lleva a Cristo, Cristóbal. Fíjate qué bonito. Entonces, Cristóbal se convirtió a la fe, siguió fielmente a Cristo e incluso murió mártir por defender la fe. Entonces, esto es lo que se conoce de la historia de San Cristóbal. Pero como no hay unos datos fidedignos que consten de la historia de San Cristóbal, sino la tradición y la leyenda, por eso Cristóbal fue retirado del calendario romano allá en el siglo pasado, en 1969 más o menos, cuando se hizo la revisión. Pero los que se llaman Cristóbal o Christopher no se quedan anónimos. Tenemos esa tradición de San Cristóbal y también se venera. Pero también se veneran a dos santas el día de hoy. ¿Tú sabes quiénes son? Yo me acuerdo de una porque vi en la mañana, pero se me olvidó su nombre. Bueno, eran dos hermanas muy bonitas. Ellas nacieron en Tivoli, en Italia. Y estaban bien chulas. Una se llamaba Victoria y la otra se llamaba Anatolia. Victoria tenía un novio, y le buscaban un pretendiente. Incluso el novio de Victoria decía, pues yo te voy a conseguir un pretendiente bueno, así, buena onda. Y dice, yo no quiero. ¿Cómo de que no quieres? No, es que mi ángel de la guardia me reveló. El matrimonio es muy bueno, pero la virginidad es como el oro. Y entonces yo quiero permanecer virgen. Y entonces, de tal manera que convenció también a su hermana Victoria, y ellas decidieron no casarse. Uy, los novios despechados dijeron, ¿cómo de que no? Ahora me cumples o me dejas como estaba. Y se las llevaron a las dos hermanas, las tuvieron prisioneras en su casa de campo, y las obligaban a que fueran, que se casaran. Incluso uno ya desesperado le apretó el pescuezo y ella, por más que decía, oiga, no me está ahorcando, oiga, no me ahorque, oiga, no, la ahorcó. La ahorcó allí en esa casa de campo, allí la ahorcó y se murió. Entonces el otro acusó a Anatolia y la entregó al gobernador, que mandó el verdugo para que le cortara la cabeza. Entonces esa es la historia de Anatolia y de Victoria, que ganaron el cielo, ¿ok? Esto Bueno, fue en el pues, año 150 de nuestra era. de la que yo escuché fue de Antonella. Anatolia. Anatolia, perdón. Ujú. Así es, era hermana de Victoria, pero las dos murieron mártires. Ok, bueno, y el evangelio de hoy. Ay, caray, mira, te voy a platicar. ¿Sí escuchaste el evangelio hoy? Bueno, no lo escuché, lo vi. Lo leíste. Mira, se trata de que Jesús estaba predicando y de repente llegó un personaje y le dijo, mi hija está muy enferma, me- pero yo estoy seguro que si vas y la cura, y pones tus manos sobre ella, se va a curar. Dice, órale, vámonos. Y entonces iban en el camino, había un montón de gente que lo seguía. Y entonces de repente alguien tocó su manto y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mi manto? Le dicen, oye, si ves que hay tanta gente que te están empujando, estrujando y todo, y dices que quién te tocó el manto, sí, ¿quién me tocó mi manto? Y entonces una señora así, toda bien tímida, dice, eh, espérame tantito porque está sonando el teléfono, pero espero no interrumpirme. Bueno, alguien tocó mi manto y entonces ella dice, fui yo. Es que pensé que tan solo con tocar tu manto me curaría. Y le dice, tu fe te ha salvado, estás curada. Lo que pasa es de que esta mujer tenía un flujo de sangre por 12 años y había gastado su fortuna con médicos y todo y nadie la curaba. Entonces finalmente al tocar el manto de Jesús pudo curarse, lo que es la fe. Pero coincide que eran 12 años de enfermedad
Y la niña que iba a curar también tenía 12 años de edad. Al llegar a la casa de ese señor, estaban todo el mundo ahí congregado, y entonces dice, ¿y a qué se debe tanto alboroto? Salgan, la niña no está muerta, está dormida. Y todos empiezan a burlar, ay, sí, está dormida, sí, está muerta, sálganse. Y entonces va con el papá y la mamá, y se acercan a la niña que parecía estar muerta, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que quiere decir, ¿no me entendiste qué quiere decir Talita cum? Es que no hablas arameo, pero ahorita te digo, Talita cum, que quiere decir, niña, levántate. Y entonces la niña se levantó, dijo, denle de comer. Y entonces la niña vivió. Y ese es el milagro de hoy. Ese es el evangelio de hoy. ¿Qué significa esto? En primer lugar está puesto la fe y la confianza en que se relaciona con el evangelio de ayer, que dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y sí, ciertamente en él encontramos descanso. Muchas veces nos preocupamos de tantas cosas, estamos como las moscas que quieren salir a través de un vidrio de la ventana y están pum, 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 duro y dale pum, 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 y no salen. Yo cuando las veo las moscas ahí digo, ¿qué hago? ¿Les abro la ventana o les doy Tylenol? Sí, porque les debe de doler la cabeza, pobrecitas. Pero así estamos. Muchas veces queremos salir adelante por nuestra propia cuenta y estamos duro y dale, repitiendo el mismo error una y otra vez. Mira, hay un paisano nuestro que nació en Zacatecas, en Colotlán, en Zacatecas, y se llama Tomás Alba Edison. Fíjate, es mexicano. Después se fue con su mamá a Estados Unidos y su mamá se encargó de su educación en Estados Unidos. Y él quiso inventar el foco, la bombilla eléctrica, darle o sea, él conocía la fuerza de la electricidad y todo, y dice, pero hay que aprovechar la electricidad para que sirva como para iluminar. Entonces, ¿sabes cuántos intentos hizo para inventar el foco? 10,000. ¿Mm? 10,000. No, no tanto. Te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado, pero trató 800 veces en diferentes formas. Pero cuando no le salía una cosa, no intentaba de nuevo, pero no de la misma manera, porque la misma, pues no funcionó, hay que buscarle de otra manera. Si tú intentas resolver un problema una y otra vez de la misma forma, una y otra vez vas a fracasar. Quiere decir que hay algo erróneo. Entonces hay que inventar de una forma diferente, intentarlo de una manera diferente. Si no, no vas a salir adelante. Entonces Tomás Alva Edison, cada vez que fracasaba en un error, decía, estoy más cerquita de la solución. Y no se dio por vencido. Finalmente inventó el foco, la bombilla eléctrica. Y el foco, ¿tú te sabes la canción del foco? La cantaba José José. Bueno, de hecho es la canción de la foca embarazada, que Así es, dice, padre. ¿sí? Espera un foco, un foquito más. Bueno, pero lo que importa aquí es de que muchas veces estamos desesperados y no encontramos la solución porque somos tan necios que queremos buscar la solución nosotros mismos. Nosotros hacemos todo lo posible, pero con Dios se hace lo imposible. Fíjate qué bonito. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Pero hay que entender bien que Jesús no nos da lo que le pedimos. Dios no nos da lo que le pedimos, pero nos da lo que necesitamos. Por ejemplo, si le decimos, Señor, dame valor para confrontar esto. Muy bien, desde hoy tienes súper valor. Qué padre, ya soy súper valeroso. No, te va a poner en situaciones donde Dios te da la oportunidad de demostrar tu valor. Cuando dices, Señor, quiero que el grupo de mi escuela sea un grupo unido
concedido, desde hoy será un nido, pero de víboras y ratas y arañas, ¿no? Te va a dar el elemento para que tú seas motivo de unidad de tu grupo, ¿sí? O sea, no hace magia, no es el genio de la lámpara maravillosa. Te pone ante una mesa vacía y te dice, órale, llénala de comida. Te lleva a un campo de batalla y te dice, construye la paz. Te lleva ante un campo en la mañana y te dice, es tiempo de sembrar. O sea, a nosotros nos toca hacer nuestra parte, pero con la ayuda de Dios podemos encontrar descanso y confianza de que todo saldrá bien. Es el signo precisamente de la confianza de esta mujer. Se ha gastado todo su dinero en médicos y no ha logrado nada, pero ella confía que tan solo con tocar el manto de Jesús será aliviada y lo logró. Y Jesús dice, tu fe te ha salvado. Va con el papá de esta niña que ha muerto y sin embargo, este hombre tenía fe en que Jesús podría resucitarla y Jesús la resucitó. Nosotros podemos tener confianza en Dios. De nuestra parte, hay que hacer lo posible. Mira, los italianos dicen ora et labora. ¿Qué significa? ¿Qué significa ora et labora? Hay que orar y ponernos a trabajar también. Ora, es decir, reza, et labora, y trabaja, reza y trabaja. O como decimos los mexicanos, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, si quieres un milagro, trabaja porque se logre. Haz de tu parte, el Señor hará. Tú haces todo lo posible, Dios hace lo imposible. ¿Mm? Por eso me quiere bien Walt Disney, porque cuando diseñó la caverna del arco iris, que ya no la conocen, ya no la conoció Mateito, porque fue uno de los juegos originales, era una caverna donde él quería que saliera agua de color. Le decían, es que es imposible porque cuando caiga se mezcle con las otras aguas de colores, se va a volver negra. Es imposible. Es divertido trabajar con lo imposible. Y logró que se hicieran en la caverna del arco iris con aguas de diferentes colores. Padrísimo. Es decir, Walt Disney era un soñador que decía, no hay sueño por más imposible que parezca que no se pueda lograr. Lo importante es ir tras tus sueños y convertirlos en realidad. Walt Disney era un hombre muy religioso. No era católico, pero era muy religioso y confiaba mucho en Dios. Así que recordemos, lo difícil se hace inmediatamente. Lo imposible toma un poquito más de tiempo. ¿Ok? Muy bien, mi querida amiga. Mateito y Lu, ¿cómo se llama tu mamá? Lucy. Lucy, muy bien. ¿Qué preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo tenemos para el día de hoy? Mateo quiere empezar esta sección primeramente con un chiste o pregunta. A ver, padre, deje ver qué nos preparó por aquí eso. A ver, Mateo, cuéntame. ¿Cuál es el colmo de un carpintero? El colmo de un carpintero que no tiene teléfono, pero hace rin. Déjenme ver, el colmo de un carpintero. Pues no, a ver, entonces el colmo de un carpintero, ¿cuál es? Llamarse Armando Mesa. Ándale, muy bien. ¿Y tú sabes cuál es el colmo de un panadero? Tener una hija que se llama Concha, que se casa con un bizcocho, se va al cine a ver churros y se la pasa todo el día de campechana. ¿Y el colmo de un futbolista? Ay, esa está buena, padre. A ver, cuéntanos cuál es el colmo de un futbolista. Tener tacos y no podérselos comer y además vivir de la patada. Y vivir de la patada. Sí, ¿Y verdaderamente. el colmo de los astronautas? El colmo de un astronauta, no sabemos. Ay, yo me lo sabía, pero se me olvidó. Enfermarse de gravedad Ah, y quejarse de que no tienen espacio.
Es verdad. Bueno, pues ahora sí vamos, padre, ¿qué le parece si ya ahora sí ya nos vamos? Al ratito Ay, dejamos ya por me ahí. piqué con los colmos. Bueno, Al ratito vamos a regresar entonces con las preguntas y los colmos. Mientras tanto, vámonos con la primera pregunta que tenemos por aquí. Adelante, Mateo. ¿Qué es el Lectio Divina? la lección divina. La Ok, ley. la lectura divina. Mira, esto es una tradición monacal instituida por San Ambrosio allá por el siglo III y que consiste en 4 pasos, que es meditar la palabra de Dios, no desde el punto de vista teológico y analizarlo y demás, porque te quedas solamente en el concepto histórico o analítico demás, sino más bien dejar ver qué es lo que te dice la palabra de Dios como una palabra viva. De hecho, es una tradición y que el Papa Benedicto XVI da recomendado al público y tiene 4 pasos esenciales. Primero, la lectura de la palabra de Dios. Segunda, la meditación de esta palabra, o sea, la reflexión. Luego viene la oración y te lleva esto a la contemplación. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, la lectura de la palabra de Dios significa escuchar esa palabra viva, qué es lo que te impacta, cómo te llama a ti personalmente en este momento. Te lleva precisamente a meditar en esa palabra. Ah, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las dejo como la da el mundo, sino, ¿qué quiere decir el Señor con eso de que nos da su paz? Ponte a meditar en ello. Y entonces, después de meditar, te pones a orar. Le dices, Señor, gracias por hablarme tan bonito y por indicarme por que tú me has dado la paz y es lo que buscamos todos, buscar la paz. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y luego te pones a contemplar. ¿De qué manera contemplar? Yo tengo la ventaja aquí de que me pongo a contemplar las montañas, el sol, las aves que van pasando, los coyotitos que corren por ahí, las ardillas que andan corriendo, un oso de repente, los venaditos que pasan, todo eso. Y todo eso me lleva, incluso las hormiguitas y hasta los mosquitos. Le digo, no me moleste mosquito, pero en fin, todo me habla de Dios. Las montañas, el viento, hasta el polen que ha cubierto de verde todo, porque ahorita tenemos con el aire viene el polen y hasta adentro se mete y todo está verde de polen. Pero todo eso nos habla de Dios, nos lleva a meditar sobre la palabra. Entonces son los 4 pasos. Uno es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, que te lleva a una acción de vida. Una vez que conoces a Dios, cambia tu forma de vivir. O sea que nos vamos a parecer más a ti, Mateito, y a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucy. Y ahora está cantadito. Sí, muy bien, qué bien. ¿Satisfecha esa pregunta? Sí, padre, claro que sí. Muchas gracias. Sí, pero una cosa, yo acabo de ver aquí como el diálogo que dice aquí en Facebook y cuando cuando yo dije Lucy, ahí decía Luni. Ajá. Le mandan saludos a Irma y Lorena González, que nos están viendo a través de Facebook. Y Gracias, mi querida Irma y Lorena. Pedro y Toña ya se reportaron también en esta tarde. Qué bueno, ya los extrañaba, mis queridos amigos. Algo así. Saludos para todos ustedes. Padre, ¿conoce la historia de la Virgen de Coromoto? Creo que se venera en Venezuela. Miré una película donde cuenta la historia y me llama la atención el mensaje de la Virgen a los nativos de esas tierras. La Virgen les pedía que fueran con los blancos y recibieran agua en la cabeza para que entraran al cielo. ¿Sabe a usted algo de esta historia? Gracias. Fíjate que no, lamento mucho, pero me pescaste en curva, mi querido amigo, pero qué bonito que nos hablas de esto. Vamos a buscar a la Virgen de Coromoto. La Virgen de Coromoto, así es. Pues yo creo que para usted y para algunos que estamos escuchando esta pregunta es algo para aprender. Vamos a investigar
y juntos a descubrir esto que nos están compartiendo Pedro y Toña Estrada. Gracias, mi querido Gracias. Pedro. Y vamos a continuar entonces Con también algo chistoso. con algo chistoso. A ver, Mateo, ver. cuéntanos. Otro chiste rapidito. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Qué vida tan arrastrada, ¿no? Me voy a dar una vuelta a la manzana. Vamos a darle la vuelta a la Ah, manzana. bien. Está bien. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, Mateo. Ayer la segunda ofrenda fue para el Santo Padre. ¿Qué hace él con ella? Pues ayer no fue probablemente en tu parroquia por alguna razón se haya hecho el día de ayer, pero normalmente se hizo la semana anterior, que es lo que se conoce como el óvulo de San Pedro. No es el óvulo, sino el óvulo de San Pedro, o en inglés Peter Pans, no, digo Peter Pence, que es lo mismo. Es decir, es el donativo que se hace una vez al año. Fíjate que hay una historia, una leyenda negra acerca de que el Vaticano es el poder que tiene más dinero en el mundo. No. Pero sí es un país independiente, es el país más pequeño. Es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que probablemente se va a establecer en Tamaulipas porque es tan pequeño. No, es tan pequeño que no cabe ni la menor duda. No, es el país más pequeño del mundo, está dentro de otro país que es Italia, dentro de una ciudad que se llama Roma, y es un territorio de un país independiente completamente. Y por lo tanto tiene también su forma de gobierno, un sistema de correo, timbres postales independientes, y tiene el Banco Vaticano que hace negocios a nivel mundial para buscar inversiones. Como país tiene embajadas o nunciaturas en todo el mundo. Tiene una representación legal, diplomática en cada país del mundo. Sin embargo, es mentira de que el Vaticano recibe entradas de todas las iglesias del mundo y que tienen que dar dinero. No, solamente un día al año en todo el mundo lo que se junta de dinero se envía para que el Papa pueda comprarse un Lamborghini, pueda viajar. No, no, tampoco. Para que se compre zapatos nuevos, que ya están muy viejos los que trae, tampoco. ¿Para qué se usa ese dinero? Es el dinero que se usa para asistir las necesidades a nivel mundial. Y la institución caritativa más grande del mundo es la Iglesia Católica, de lo cual deberíamos de sentirnos orgullosos, porque tú eres Iglesia Católica. Y ese dólar o ese cheque por $1,000,000 que diste en la colecta va a ser utilizado para aliviar las necesidades a nivel mundial. Cuando hay una catástrofe, terremoto, huracán, guerra, cuando hay hambre en el mundo, el primero en responder es el Vaticano. Y no solamente con dinero, sino con presencia física, con asistencia, no solamente con dinero, ayuda, con tecnología. Es el Vaticano el primero que responde ante las necesidades a nivel mundial. Así que doy un ejemplo con el terremoto de México en el 85, las casas se reconstruyeron el 70% gracias a la ayuda de la iglesia, las casas, las vecindades y demás. El 10% gracias a la iniciativa individual y el 20% fue gracias al gobierno. O sea que el Vaticano, la iglesia, ayudó más en la reconstrucción de México que el mismo gobierno. ¿Ok? Entonces es un ejemplo, la iglesia ayuda en las necesidades a nivel mundial. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Padre, por aclararnos eso, porque sí, efectivamente, mucha gente usa esto de pretexto de que es el país más rico de todo el mundo y que por qué no se acaba la pobreza y cosas así, ¿verdad? Pero gracias por De hecho, dentro de la Iglesia Católica hay una campaña que hacemos una colecta también una vez al año aquí en Estados Unidos,
que es el Catholic Relief Services o Servicios de Alivio Católico. Y normalmente al comienzo de la Cuaresma se da una cajita que se llama el plato de arroz. No sé si lo hicieron en tu parroquia. Es una cajita cuadrada, o sea, viene plana, pero la despega, la haces y trae una receta para hacer sopa durante la Cuaresma, que si la has cocinado, si has seguido la receta. Está sabrosa, ¿eh? ¿O sí? En serio, vale la pena sí seguir esa receta. Y entonces la idea es de que cada día, cuando se juntan a comer, en lugar de tomarse un refresco, pues lo que se iban a gastar en ese refresco lo ponen ahí, que en lugar de comerse un pastelito, lo que iban a gastar en ese pastelito lo ponen ahí, y al final de la Cuaresma, yo lo hago el Domingo de Ramos, se entrega el contenido de esa cajita y se llama caja de arroz porque en el mundo es, plato de arroz porque a nivel mundial el arroz es accesible a la gente más pobre y muchas veces son tan pobres que lo único que tienen a comer todo el día es un plato de arroz. Esto entrega a esta organización de Catholic Relief Services que buscan erradicar con la pobreza. Y entonces lo que hacen es ir a las comunidades más pobres y enseñarles cómo sembrar en su propia casa, en macetas, cómo sembrar jitomates, papas o legumbres y demás para que ellos puedan mantenerse a sí mismos. Cómo pueden hacer un fondo de comida comunitario en el cual entre todos se puede comprar legumbres y comida y todo lo que sea cereales más baratos. Y entonces eso beneficia a la comunidad, pero además les enseñan a cómo utilizar los recursos naturales que tienen a la mano o cómo hacer alguna industria en el cual todo el pueblo pueda trabajar y con eso tener su fuente de trabajo que les ayuda a salir adelante. Eso es algo hermoso que hace la Iglesia Católica. Muchas gracias. Gracias, padre. Y también le manda saludar Esperanza Pando, dice que también le manda saludos. Y Gracias, Terencita. Hortensia Domínguez nos acaba de decir que la población de la Ciudad del Vaticano es 825 residentes. Sí, de hecho, esta es la anécdota de que le preguntaron a Juan XXIII, creo que fue Nikita Khrushchev, en que le dijo, ¿cuánta gente trabaja aquí en el Vaticano? Y respondió, más o menos la mitad. Y sí, verdad, muchas veces tenemos ahí a las personas trabajando, pero la verdad trabajan muy poquito tiempo. Bueno, pues ¿le parece si continuamos? Mire, padre. Pues eso se acabó con el Papa Francisco, fíjate, porque desde que entró el Papa Francisco, ahora de obispos para abajo, todo el mundo tiene que checar tarjeta. Pum. Ajá. Ay, qué bueno, qué bueno. Yes. Entonces, ya tienen ahora sí que registrar su entrada y su salida. Uno de los grandes cambios que hizo el Papa Francisco. Y una cosa, y yo acabo, este libro, que si usted está curioso, es el boletín de ayer. Y aquí veo, como usted dijo, sí dice Peter Pan, entonces ya sabemos que sí es la... Peter Pan, el enemigo del Capitán Garfio. Fíjese, ¿Sí? padre, que el amigo de Campanita. no, habla de un Pedro diferente. Fíjese que ahorita que Mateo trajo el boletín de la iglesia, se me hace bien interesante que como papás nosotros nos llevemos, yo me imagino que en su iglesia también, incentivemos a llevarnos nuestros boletines, porque mire, yo siempre he sido de llevarme el boletín, pero ahora resulta que el primero que lo quiere leer el boletín para estar informado de lo que está pasando en nuestra parroquia, ¿quién cree que es? Es el chiquitín. Porque entonces yo creo que es bien importante el que nosotros como papás mostremos ese interés y cuando menos acordemos ya nuestros hijos son los que nos van a dar el repaso de las noticias de lo que está pasando en nuestra parroquia. Así que una recomendación para todos los papás, llévense su boletín, léanlo y pásenselo a los chicos y díganle, resúmeme las noticias a ver qué está pasando en la parroquia, ¿verdad? A ver, enséñanos tu boletín, mi querido Mateito.
Bueno, pues si la cámara Bueno, está pero tapada, por favor, no se estorben. es que ahí son fifís, por eso lo hacen a colores. Yo tengo que hacerlo a blanco y negro, pero también sí es completamente bilingüe, y con mensajes así para toda la comunidad, toda la información. Y eso lo tengo que hacer yo todos los jueves en la noche, me acuesto. Ahora lo terminé a las 4:30 de la mañana, este jueves pasado. Pero sí, luego me da coraje que no lo lean. Caray, después de tanto desvelo. Habemos algunos feligreses que sí buscamos y andamos por ahí queriéndonos informar siempre buscando el boletín de la parroquia. Así que gracias a usted, padre, y a todos los que editan cada semana este boletín. Y pues mire, vamos a continuar porque ya esta es la última pregunta que tenemos. Nos llamó una mamá muy angustiada esta mañana y ella pide un consejo. Ella tiene un hijo de 25 años, nos dijo el nombre, pero no vamos a Sí, omitir el anónimo. nombre, pero dice que este muchacho tiene 25 años, todavía vive en la casa con sus papás y este muchacho tiene un tiempo, bueno, ya algunos años portándose mal, de tal forma que sus otros hijos ya no la pueden visitar porque él se pone muy agresivo. Entonces nos decía esta mamá que la semana pasada ella le pidió que le entregara las llaves porque ellos le están cubriendo pues todos los gastos, ¿no? Y le decía, pues si no estás como el nini, ¿verdad? Ni trabajas, ni estudias, ni ayudas, ni nada. Entonces el muchacho se puso un poco agresivo y agredió a su papá. Entonces se salió de la casa, pero ya regresó y regresó sin pedir disculpas, regresó sin como que aquí no pasó nada. Entonces ella está muy angustiada porque dice, yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué hacer con él. Yo he orado mucho a Dios para que nos ayude por su conversión, dice, pero la verdad ya estoy desesperada porque ahora que ya agredió a su papá, que ya agredió a mi esposo, tengo miedo de que él nos agreda a nosotros dos, entonces ya no sé qué hacer. Entonces decía que si le podía plantear a usted esta situación y si usted le podría dar un consejo. Y bueno, el consejo se lo da San Pablo, cuando se esperaba que ya la parucía de nuestro Señor Jesucristo, su regreso, fuera pronto. Entonces había unos que decían, pues ya para qué trabajo, si ya se va a acabar el mundo, ya va a venir el Señor. Y entonces esos canijos se la pasaban de metiches de casa en casa comiendo de gorra. Y entonces dice San Pablo, he oído que hay unos que no trabajan ni hacen nada, pero sí andan de metiches de casa en casa. Dígales a esos tales de mi parte que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Ok? Bueno, es consejo de lo de San Pablo. Ahora, yo diría una cosa, hay que distinguir el pecado del pecador. El pecado es algo terrible y destructivo. Es un delito, es algo que pone en riesgo a la gente inocente. Y no se trata de dar abrazos y no balazos. Se trata más bien de tomar una acción correctiva y preventiva. Me imagino que ustedes educaron a su hijo para el bien, pero muchas veces el demonio actúa desde las fuerzas externas del mal, con malos amigos que encaminan a la droga, al alcohol, a la violencia, y han deformado el alma buena de ese niño que fue educado con cariño y que ahora es más bien el demonio el que está ahí actuando. Así que cuídate, Mateito, para que no caigas en esas tentaciones. Ahorita estamos viendo que es un hombre mayor de edad que está viviendo bajo el techo de papá y de mamá, donde papá y mamá son la autoridad y deben ser respetados. Por lo tanto, si ya hay una agresión física, es un delito y es un crimen. Y por lo tanto, necesitan ustedes protegerse y llamar a la policía. O sea, cuando se da el hecho, o demandar, o poner una demanda, levantar un acta formal donde manifiestan que el hijo lo está agrediendo y que está consumiendo drogas y demás. Entonces, si no se da una orden de arresto, cuando menos una orden de restricción, en el cual ya no puede entrar a casa, de que ya tiene que mantenerse a distancia hasta que se corrija. Yo recomendaría, primero, como protección, poner una
demanda a la policía, levantar un acta ante la policía, que conste. Siguiente, consultar esto con un trabajador social de la policía. O sea, ya no es solamente con Catholic Charities que les van a dar consejo, porque la consejería solo sería si él quiere, y dudo mucho que él quiera. Entonces aquí hablar con trabajo social de la comunidad, de un trabajador social, y que recomiende qué es el proceso que hay que hacer. Probablemente se le pueda enviar a un centro de rehabilitación, y yo creo que sería muy conveniente. Un centro de rehabilitación donde está asegurado de que no va a salir de ahí hasta que se rehabilite. Entonces yo creo que serían los pasos adecuados a seguir. No dejen de amar a su hijo. Tengan en cuenta que ese hijo bueno que educaron está ahí, pero que hay que rescatarlo del poder del mal, que se llama droga, alcohol, malas compañías y demás. Y yo creo que puede haber un proceso de rehabilitación. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Gracias por este consejo y esperamos que le ayude a esta mamá que nos llamó en esta mañana. Bueno, padre, pues, ¿qué cree que ya se nos fue el tiempo? Qué Sí, rápido, ¿verdad? yo tengo que ir con un hombre que me va a dejar con la boca abierta. Oh. Con el yoguro tóxico, el dentista. Así que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la Muchísimas vista. gracias. Hasta pronto, padre. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Bueno, pues este fue el programa Pregúntame con el padre Jorge Román. Así que ya lo sabe usted, no le cambie, siga en sintonía de esta su radio de bendición, porque estamos en Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.